Hola chicos y chicas, bienvenidos a su cuarta clase virtual. Vamos a dar inicio pues al tema del tercer periodo, que es el género lírico, no sin antes agradecerles a todos y a todas por su compromiso. Me vi todos los videos de las fábulas, me gustaron mucho. Agradezco a los que se tomaron el tiempo para ser muy creativos. Por allí, por ejemplo, vi a un par de chicas que se pintaron el rostro y que están muy guapas en sus videos. También a un performance de una cucaracha blanca y un águila al mismo tiempo. También vi que algunos se tomaron el tiempo para hacer marionetas o más bien figuras de sus personajes de las fábulas, muy lindos, me agradó mucho. También a los que fueron más tecnológicos utilizaron, digamos, el computador, utilizaron mostrar imágenes, audios y pues muy bien. También a los que fueron más clásicos, a los y a las que fueron más clásicos, que se filmaron pues contando la historia, también muy bien. Y bueno, la cuestión es que me agradó verlos a todos y saber que están muy bien en sus casas. Vamos entonces a dar inicio pues al género lírico, chicos y chicas, que va a ser el tema de este tercer periodo. ¿Qué es el género lírico? Vamos a conocer entonces un poco pues de su historia principalmente. Entonces vamos a resumirla en 3 puntos importantes, o vamos a hilarla de la siguiente manera. Pensemos en la lírica o en el género lírico como una creación de la antigua Grecia, como una creación de los poetas griegos, de una poesía que no estaba pensada para ser escrita ni leída, sino recitada. Esa recitación o ese recital más bien estaba pensado en el acompañamiento de un instrumento musical que se conoce como lira. ¿Y por qué la lira? Porque a través de la lira los griegos alababan la cultura y las artes. Entonces, la historia de la lírica en 3 puntos fundamentales. Revisemos lo que dice esta diapositiva. Si ustedes gustan, pues pueden pausarla y leer. Pero yo aquí pues dejé unas claves que subrayé, digamos, lo que es la idea principal de estos hechos, para llegar pues a la conclusión de que la lírica o el género lírico nace en Grecia, en la antigua Grecia, que estaba pensado para ser recitada, que es, digamos, una característica principal o primordial, acompañado de la lira. ¿Por qué? Porque la lira es un instrumento con el que se alababan la cultura y las artes. Entonces aquí tenemos un poco, digamos, acá se ilustra un poco cómo es eso. Aquí esta es la lira, por ejemplo. Esto es una representación precisamente de esa antigua Grecia y de lo que sería, digamos, alguien que quisiera recitar en ese tiempo, y está acompañado de la lira. Aquí pues hay una pintura, como vemos pues hay un sujeto que está acompañado de la lira que está recitando. Bien, entonces ya hasta este momento del video tenemos una característica principal del género lírico, que es que está pensado para ser recitado. Pero ¿qué pasa con esos textos, o más bien con esas expresiones que pretenden ser recitadas antes que leídas o escritas? Eso es en razón de que ese tipo de poesía, es decir, la lírica, es la que proviene de los sentimientos, o es la que se fundamenta principalmente en los sentimientos y en las emociones. Eso ya lo vamos a ver con más calma. Aquí tenemos entonces que el género lírico, vamos a condensar un poco y vamos a asociar su nombre, ¿listo? Para que no se nos olvide. Género lírico, muy bien, se llama género lírico, viene de la lírica, que pues es lo que acabamos de resumir pues en la diapositiva anterior. Es una manifestación poética en la que alguien acompañado de la lira recita y expresa sus sentimientos y sus emociones. Entonces, género lírico viene de la lírica. ¿Y qué pasa con la lírica? Pues que la lírica se llama lírica debido al acompañamiento de la lira en el ejercicio pues de la lírica. Es decir, como las personas que acudían a la lírica utilizaban la lira, entonces por eso el nombre de lírica proviene de la palabra lira, que hace
digamos que se refiere a este instrumento musical que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué pasa con la lírica? Entonces, las respuestas que ustedes dieron en la semana antepasada buscan confrontar un poco esos conocimientos previos que quizá no sabíamos que teníamos sobre el género lírico, y que pues vamos a través de este video a ver cómo el género lírico hace parte de nuestras vidas. Entonces yo les preguntaba, por ejemplo, qué canciones gustaban y qué canción dedicarían. Entonces escogí algunas respuestas porque pues este formato, o más bien esta aplicación, solamente me permite grabar 15 minutos, entonces escogí algunas al azar. Aquí está, entonces, por ejemplo, la respuesta, creo que esta es la respuesta de Dani, que dice que le gusta mucho la canción Colombia Tierra Querida, porque significa mucho para todos nosotros y porque habla sobre el futuro que queremos y porque está lleno de frases memorables. También creo que esa es la respuesta de Juliana, si no estoy mal, de Juli, que dice que gracias porque habla de agradecer a las personas. También que le gusta Un Año porque dice que puede pasar mucho tiempo pero que el amor será más fuerte. Aquí también hay, creo que esa es Mari, que ella nos dice y vuelve, digamos, a referirse a una canción que se llama Gracias, porque es para agradecer a los papás por el apoyo. Y bien, esas son las canciones que algunos de ustedes contestaron. Entonces, ¿qué tiene que ver esas canciones con el género lírico? Pues esas canciones están expresando emociones. ¿Y qué pasa con las emociones? Las emociones, digamos, es el motivo de ser del género lírico. El género lírico es el género por el que, o a través del que expresamos nuestras emociones y sentimientos. Entonces, ¿qué pasa con las emociones y los sentimientos? Que, por ejemplo, pues cuando alguien se siente muy feliz y quiere manifestar esa felicidad ante todo, entonces de ahí está. Crea una canción, hace un poema para hablar de lo feliz que se puede sentir. Entonces esa es la forma en la que se involucra con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Eso no quiere decir que el género narrativo, por ejemplo, que es el género de los cuentos y en el que se nos cuentan historias, no tenga emociones y sentimientos. Claro que sí, porque pueden haber cuentos de amor, porque pueden haber cuentos de miedo. Pero, ¿qué pasa? Que el objetivo principal del género narrativo, no se vayan a confundir, el objetivo principal del género narrativo es contar una historia. Por eso la forma en la que se exponen esos sentimientos y esas emociones es a través de personajes y es a través de una historia. Diferente al género lírico, en el que no hay personajes exactamente, sino que hay un yo narrativo. ¿A qué se refiere ese yo narrativo? Perdón, ese yo poético. Hay un yo poético. ¿Qué es ese yo poético? El yo poético es la voz del poeta en su escrito o en su poema o en su canción, en el que hace referencia principalmente a emociones y sentimientos. Entonces tenemos que el poeta o el escritor del género lírico escribe de sus sentimientos. Los sentimientos no son únicamente la felicidad, también hay sentimientos y emociones de tristeza, de miedo, de enojo. Entonces siempre que se escribe desde todas estas emociones, en el género lírico se parte y se escribe desde las emociones principalmente. Entonces eso nos da una otra característica. Vamos igual a enumerarlas. Tenemos, para que vamos condensando la información, como principal característica que el género lírico se fundamenta en las emociones y en los sentimientos. ¿Listo? Entonces esa es la primera característica que vamos a estudiar. Emociones. El género lírico tiene que ver con emociones y sentimientos. El género lírico tiene que ver con emociones y sentimientos. Es el género por el que expresamos emociones y sentimientos. Ahora hablemos de su estructura. Resulta que la estructura también es una característica especial en este género literario. ¿Por qué? Porque en el género lírico usualmente se escribe en verso.
pero para saber qué es verso, entonces tenemos que tener clara la diferencia entre prosa y verso. ¿Y cuál es la diferencia entre prosa y verso? Pues nada, que prosa es la forma en la que escribimos habitualmente. Por ejemplo, cuando ustedes hacen los escritos en su cuaderno, pues ustedes están escribiendo en prosa, algo que yo les esté dictando una definición de algo y ustedes escriben en su cuaderno, eso es escribir en prosa, es como la escritura convencional. Cuando ustedes leen un ensayo, están leyendo en prosa o eso es la prosa, ¿me entienden? Un ensayo, un cuento. ¿Por qué? Porque está escrito de la forma convencional. ¿Cuál sería entonces la forma no convencional? Para hablar puntualmente pues del género lírico sería el verso. ¿Qué pasa con el verso? ¿Cuál es la diferencia? Vamos entonces a conceptualizar un poco. Si estamos hablando de la estructura, sabemos que hablar de estructura es hablar de una forma. La forma de la prosa es la siguiente. Fijémonos en las líneas azules y leamos. Dice, las papas crudas caen en el aceite hirviendo y salen fritas con un color dorado que las hace provocativas al paladar. Aquí está escrito de una forma convencional. Entonces miren la estructura o la forma de esas líneas azules. Si le quitamos la letra, entonces miren, esta sería como la forma o la estructura de la prosa. Si eso fuera en verso, sería de la siguiente manera. Fijémonos acá en lo que está señalado con estas líneas azules. En el verso dice, chisporrotean el aceite hirviendo, la alegría del mundo, las papas fritas entran en el sartén. Eso es un fragmento del poema que ustedes leyeron la semana antepasada, que se llama Oda a las papas fritas, del poeta chileno Pablo Neruda. Si ustedes se fijan, entonces esta es la forma de la prosa. La forma del verso viene a ser, digamos, un poco más fragmentada. ¿Por qué? Porque como está pensado para ser recitado, entonces, a diferencia de la prosa, esto, chicos, esto de aquí, atención, este pedacito chiquito que yo escogí aquí abajito, está escrito en prosa. Miren, dice, chisporrotean el aceite hirviendo, la alegría del mundo, las papas fritas entran a la sartén. Está escrito en prosa, ¿por qué? Porque está escrito en esa forma convencional. Pero entonces, en verso, lo que hace es que se fragmenta. ¿Por qué? Porque como queremos lograr sonoridad y porque como queremos lograr que suene mejor, se fragmenta en verso. ¿Qué quiere decir en verso? En que chisporrotea, miren, queda en un renglón, en el aceite queda el otro, hirviendo en otro, y así, digamos, se van eligiendo las palabras o la palabra que va quedando en un renglón diferente. Entonces, el verso tiene esta forma o esta estructura, y acá confrontamos ambas estructuras. La estructura de la prosa es un poco más, es uniforme, mientras que la del verso es fragmentada. ¿Por qué? Porque como en el género lírico está pensado para ser recitado, pues entonces se escoge la escritura en verso para que eso que yo escribo tenga mayor sonoridad. Bien. Igual ya saben que si tienen alguna duda me pueden preguntar a través de Skype. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la tercera y última característica. El género lírico está pensado para ser recitado. Eso ya lo habíamos dicho al principio y esta vez simplemente lo estamos, digamos, reafirmando. Vamos rápidamente a nuestras tres características. Primera característica del género lírico, emociones. Primera característica del género lírico, emociones. Es el género que está pensado para que expresemos las emociones y los sentimientos. Segunda característica del género lírico, la estructura. El género lírico está escrito en verso. La estructura del género lírico es en verso. ¿Dónde está mi mouse? Ya lo vi. Es en verso. Y tercera característica del género lírico, está pensado para ser recitado. Entonces, ¿qué tal que yo, por ejemplo, dijera chisporrotean el aceite hirviendo, la alegría del mundo, las papas fritas entran en el sartén? Eso no es recitar. Entonces no va a cumplirse el objetivo del texto, el objetivo del poema. ¿Por qué? Porque como está pensado para ser recitado, si yo lo recito de esa manera, eso sería como no recitarlo. ¿Cómo sonaría bonito? Sonaría bonito así. Sonaría bonito así.